tardes a todos, buenos días, buenas noches, según el horario que nos estás mirando. Aquí estamos en una nueva transmisión de Iglesia La Casa, más que una casa, una familia. Estamos con un invitado, dos invitados especiales, un matrimonio de mucha bendición. Sabemos que los que se conectaron el domingo pasado tuvimos algunos problemas con audios, así que les prometimos que íbamos a volver a grabar y aquí estamos, porque como iglesia empezamos una nueva sección que se llama De cara a la verdad. Una sección en donde nos vamos a estar haciendo preguntas sobre la Sagrada Escritura, sobre la palabra de Dios. La idea es ir conociendo más del Señor para poder amarlo más. Como dice el versículo, la verdad nos hace libres. Cuanto más conocemos al Señor, más Él se nos revela para que lo podamos amar, para que tengamos una mejor relación con Él. Así que en esta nueva sección que se llama De cara a la verdad, nuestros primeros invitados son el matrimonio de Roberto y Silvana Cegueso. Es un matrimonio que en nuestra iglesia nos ha acompañado en las buenas y en las malas, y siempre nos ha empujado a ser de bendición, y más que nada en las malas, a estar firmes. Así que bueno, ya empezamos con las preguntas. Aprovechen el Facebook, ahí abajo en la parte de comentarios, aprovechen si tienen algunas preguntas, porque esta sección recién inicia, no tiene un fin, no cierra hoy, sino que la vamos a seguir realizando. Así que les pedimos que ahí nos hagan preguntas, las preguntas de la palabra que a ustedes siempre tuvieron esa duda, para poder ir a la verdad, para poder conocer más del Señor. Así que bueno, iniciamos esta reunión con una oración. Le pido a Silvana que nos acompañe en una oración, así ya empezamos la reunión. ¿Sil? Bueno, sí. Dios los bendiga a todos. Bueno, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo te agradecemos, papá, por este tiempo, por los corazones que van a escuchar tu palabra, Padre, porque sabemos que tu palabra nos hace libres, papá. Gracias por este tiempo, Padre, por este tiempo de conocer, por este tiempo de libertad, de aprendizaje, de soltar, de tomar. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo de vida que nos das. Y por este nuevo tiempo, como vos siempre nos dejás tu voluntad para todo el que quiera escuchar. Bendice los corazones que estén ahí para escucharte, bendice sus vidas, sana sus dolencias, papá, y sobre todo que puedan conocerte, conocer a nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida por cada uno de nosotros, y porque en este tiempo regresa. Gracias, Padre. Que se haga tu voluntad aquí en la tierra y en el cielo. Amén. 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 Bueno, preparen su Biblia, preparen para anotar, y ahora ya venimos. ¿Cuál es el verdadero sentido de nuestras vidas? ¿Quiénes somos realmente? ¿Qué llena verdaderamente nuestros vacíos? Todos los hombres desean por naturaleza conocer, entender, razonar, comprender, conocer. Pero ¿conocer exactamente qué? Todo. Queremos conocerlo todo. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el universo? ¿Por qué hay vida? ¿Por qué hay muerte? Si existe Dios, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Y las preguntas nunca terminan. Los hombres que saben muy poco de ciencia y los hombres que saben muy poco de religión se pelean. Y los espectadores se imaginan que hay un conflicto entre ciencia y religión, mientras que el conflicto es solo entre dos especies diferentes de ignorancia. Dios anhela que lo busquemos de todo corazón para que lo conozcamos.
para que Él nos revele los misterios de su creación, para que en nuestras vidas haya certeza y seguridad. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Necesitamos más de Él y menos de nosotros. Bueno, continuamos con esta reunión de Iglesia a la Casa. Estamos con Roberto Segueso, como les anunciaba. Él es un ministro del Señor, ministro de la Palabra, que tiene 4 hijos, tiene un nieto que se llama Fausto, que lo amamos, es hermoso. Así que bueno, Robert, ¿cómo estás? Hola Vero, bueno, hago que te saludo, pero ya nos saludamos hace un rato, así que bueno, ¿cómo están todos? Bienvenidos y bendiciones. Amén. Robert, vamos con la primera pregunta, que tenemos mucho para charlar hoy. La primera pregunta es, Juan decía que Dios es espíritu. Pablo, en 1 Timoteo, dice que Dios es inmortal, es invisible, único, que es sabio. Malaquías dice que Dios es inmutable. David en los Salmos decía que Dios es perdón. Y en el Nuevo Pacto, Jesucristo declaró muchas veces que Dios es amor. Para vos, Roberto Segueso, ¿qué es Dios? Cuando la primera que, bueno, hace una semana, como compartiste, ¿no? Que falló todo esto, salió mal el video y no me extraña tampoco, ¿no? Príncipe de la potestad del aire. Y me despabilé a las 6 de la mañana, me había acostado a las 4 y pico, tuvimos una reunión, amigos. Me despabilé a las 2, 3 horas de dormir. Pensaba esto, ¿no? Y me sentía como, era como una pregunta demasiado importante para mí. No porque yo me sienta poca cosa, sino porque digo, hablando con el Padre, ¿no? ¿Qué puedo hablar, Padre, de vos? ¿Qué puedo decir? Y encima la pregunta, porque Cristo dijo esto, porque David dijo esto, porque los profetas dijeron esto, y yo con eso me considero un nene de pecho con esa gente, más con Jesucristo, ¿no? Pero bueno, sí, lo que hago muchas veces, que es recurrir a Dios y esperar su respuesta, ¿no? Me puse a orar y de haber estado 45 minutos, y de repente me venía el libro de Job, y digo, es Padre Job. Entonces me empezaron a venir, porque esto es lo que hace el Espíritu Santo en una persona, cuando uno predispone su corazón, le da entendimiento, ¿no? Podemos tener opiniones humanas, cosas que creemos que son de Dios, pero si son nuestras se ven por los frutos, ¿eh? No hay fruto de Dios y es humano. Entonces, cuando es de Dios hay fruto humano y de Dios, las dos cosas, ¿no? Me venía Job y pensando, cosa que yo hace rato que nunca hice, es citar, que nunca hago, es citar a los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, ¿no? Los 3 amigos de Job, y el otro después que apareció, que es el innombrable, porque ese ni siquiera le dice Dios que ore por ese, ¿no? Porque hablaban lo recto, ¿no? Ellos, delante de Dios. Parecía que hablaban lo recto. Uno lee lo que decían y decía cosas, por ejemplo, Job, en el estado en que estaba. Ahora vamos a ver por qué esto, porque esta es la respuesta a la pregunta, ¿no? En el estado en que estaba Job, y estos le decían, algo habrás hecho, como escuché muchas veces muchos cristianos decir eso a otros hermanos. No por ahí a ellos, para no ser tan brutos, o por ahí porque simplemente les gusta murmurar, terrible eso, ¿no? Algo habrá hecho, ¿no? Algo habrá hecho que le pasó tal cosa. Esto le decían los amigos de Job. Si bien hicieres, no serás enaltecido, por ejemplo, ¿eh? Job se enojaba. Ustedes son médicos nulos. Y hablaron más de 30 capítulos en los amigos de Job hablando, y Job no necesitaba eso, ¿eh? Decir que es Dios, como una definición, no existe. Empezamos a ver desde el principio de la creación que Dios tiene varios nombres. Como nosotros somos padres, y yo, por ejemplo, con
con mis hijos necesito ser a veces el padre consolador, ¿no? Que es lo que hace el Espíritu. Cuando mi hija conoce un muchacho y a mí no me gusta, entonces soy el caná, ¿no? El cana se podría decir en criollo, ¿no? El Dios celoso. Este muchacho, ¿qué pretende, no? Entonces, uno es el Dios celoso, que es él a su hija, la cuida, quiere conocer a este muchacho. Ahora, el muchacho la deja y mi hija está mal, y entonces yo vuelvo a ser el Dios consolador, vuelvo a ser el Shaddai para ella, ¿no? El Dios que la consuela, que bueno, hija, ya va a pasar. Entonces, no se lo puede encasillar a Dios en una sola definición. Es demasiado grande Dios. Perdona a Dios si me equivoco cuando opino sobre esto, porque hay que ser consciente que estamos hablando del creador de los cielos y la tierra, no estamos hablando de un amigo, ¿no? Ni de otra cosa. Entonces, la palabra, por ejemplo, El Shaddai, en el libro que más aparece es en Job. Aparece 32 veces. Los demás libros aparece 1, 2, 3, por ahí ninguna. El Shaddai quiere decir él, que es el omnipotente, el todopoderoso. Y Shaddai, que viene de Shad, la palabra hebrea Shad, que es el pecho, por referencia al pecho materno. Y fuera del pecho materno, el bebé no necesita otra cosa. No necesita otra cosa que el pecho materno, para darle sustento, para darle abrigo, para darle protección, para darle consuelo, porque a veces los bebés los vemos que usan a la madre de chupete un poco más, porque no necesitan comer y siguen. Entonces no necesitamos nada fuera del pecho materno, si somos bebés delante de Dios como niños. Entonces, Dios va a hacer lo que necesitamos. Y todas esas palabras que les hablaron, y eso le preguntaba yo al Espíritu Santo, ¿por qué me mostrás el libro de Job? Después leyéndolo y veía los consejos que le daban los amigos, y parecía que hablaban lo recto, y hasta hablaban lo recto, se puede decir. Sin embargo, cuando se le aparece Dios en el torbellino a Job, en el capítulo 38, le dice, no habéis hablado lo recto, antes, el 37, no habéis hablado lo recto delante de mí. Vayan a pedirle a Job, andá a pedirle a Job que ore por ustedes para que yo no os trate afrentosamente, porque no habéis hablado lo recto. Pero ¿cómo no habían hablado lo recto? Que habían hablado de cosas que estaban bien. Y cuando Dios le habla a Job, le decía cosas que él necesitaba escuchar. Quién era Dios, la grandeza que tenía, y en parte le dice cosas que no sé si las entendía Job. A mí me cuesta entenderlas, a nosotros nos cuesta entenderlas hoy. Cuando le dice, ¿dónde estabas vos cuando le ponía un límite al mar, cuando se salía de su seno materno? Y está hablando del diablo ahí, ¿no? Sin embargo, vos lo sabés porque estabas ahí, le dice. Todavía no estoy estudiando el tema, no termino de entenderlo. Él estaba ahí, que en la mente de Dios, estaba en espíritu ahí. Y Job necesitaba eso. Y él ya se sintió salvado antes de ser físicamente salvado, ¿verdad? Entonces, yo creo que definirlo a Dios de una manera no se puede, sino que es lo que el creyente necesita que sea. Y por otro lado, el impío, el malo, el pecador, el hijo del diablo, también necesita saber quién es Dios. Y para él Dios es el juez, el juzgador de la ira y de la venganza. Para ese Dios es eso. ¿Tá? Para mí cuando lo necesito, porque soy su hijo, y para vos y para todo el que quiera acercarse a su trono, acercarse a sus pies y a ser parte de la familia de Dios, es lo que necesitamos que Dios sea, porque es un montón de cosas, porque es el todo del hombre, porque es el todo. Así que, y también después me quedé pensando, yo te había respondido hasta acá otra vez la pregunta, y después me quedé pensando también que para el malo, ¿qué es? Y para el malo es lo que no quiere escuchar, pero sigue siendo Dios de la ira, Dios juzgador. Así que, más o menos me pareció venir que venía por acá la cosa, que no es una definición, mucho más que eso. Bueno, amén, Robin, sí, por supuesto, y qué poderoso esto de poder, de saber que Dios es todo lo que necesitamos, como decís vos, y según los momentos y los tiempos de mi vida, tal vez como oramos este fin de semana por la sanidad de mi mamá, Dios para ella es su salud, es su salvador, y para otra persona que tal vez está en una esclavitud mental o en un pecado, Dios es su libertador. Qué poderoso es que Dios, esto que vos decís, es todo lo que necesitamos. Cada cual lo conocemos a Dios, también dependiendo del corazón y de cómo Dios se nos es revelado. Qué poderoso es ese Shaddai que vos describís del libro de Job. Tiene una profundidad que lo vamos a seguir analizando encuentro por encuentro para seguir sacándole más fruto. Muy poderoso. Vamos a la segunda, que dice, Filipenses 2:9 dice,
por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, ahí estaba hablando Pablo de Jesucristo, que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. La pregunta es, ¿por qué la palabra dice que Cristo tiene un nombre que es sobre todo nombre? Esto no se puede entender si no se entiende si Cristo tiene la misma esencia. No hay manera de entenderlo. El nombre más grande que hay en el universo, no en el mundo, ¿no? En el universo, es el nombre de Dios. Exactamente, recién la definición de quién es Dios, ¿no? Que tiene varios nombres, pero el nombre más grande que hay en el universo es el nombre de Dios. Y Él le dio, Dios, a su propio Hijo, ¿no? Un nombre que es sobre todo nombre, y está diciendo, tiene el mismo nombre que el Padre. Quiero un relato primero en Isaías, porque habla directamente de un nombre. Otro día lo vimos esto, Isaías 9:6. La profecía que Dios le muestra a Isaías dice, 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El dominio está sobre su hombro. Su nombre es llamado Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El nombre del Hijo es Dios Fuerte y Padre Eterno. Otro relato en hebreo. Hay muchísimos relatos que hablan sobre esto. A ver, Romanos, por ejemplo, acá estamos cerca de Romanos, estoy yo. Romanos 9. Otro día también lo leímos este. Hay muchos relatos que nos cuenta de Cristo como si fuera Dios. Yo no lo entendí hasta que entendí que la esencia es lo mismo. En esencia son lo mismo. No solamente el Padre y el Hijo, también el Espíritu Santo. Cuando dice las versiones, ¿no? La Reina Valera, que es la Biblia más conocida, más difundida, digamos, ¿no? Se adquirieron los derechos de una sociedad, ¿no? Se adquirió los derechos como si lo hubiera pedido a Casidoro de Reina, ¿no? De 500 años, no pudieron pedírselo nunca. Y yo estudié la Biblia de una sociedad que se llama Sociedad Bíblica Iberoamericana. Este hermano, Carlos Jullán, estuvo con el que tradujo los manuscritos de la cueva de Qumran. O sea, los manuscritos más originales que hay eso, no hay cosa más original que eso. Y descubrieron, una de las cosas más grandiosas que descubrió, que yo cuando lo leí se me caían las lágrimas, Génesis 1:1 dice, en principio, Elohim, Aleph, Tav, creó los cielos y la tierra. Elohim está hablando de Dios, en realidad es dioses. Elohim, si lo vamos a leer, lo vamos a transliterar, como es en principio, dioses, Aleph, Tav, creó los cielos y la tierra. Está hablando como que es uno, pero como que son tres. ¿Por qué digo tres? Porque en el versículo 2 dice, y el espíritu, en la parte B, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Y alguien no me diga a ver si no es el Espíritu Santo. ¿De qué espíritu está hablando? Habla de Elohim, Aleph Tav, no hace falta que diga nada quién es. El principio, la primera letra del abecedario, ¿no? Hebreo, y la última. Aleph, A, y Tav, la última. Soy el alfa y el omega, dice en griego el Apocalipsis, ¿no? El nuevo pacto. Yo soy el alfa y el omega, la primera letra del abecedario griego y la última. Está diciendo Aleph Tav, el principio y el fin, ¿no? Esencia, principio. Entonces está Elohim, Aleph Tav, que es Cristo, y la parte 2, de la parte B del versículo 2, que dice, el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. De la primera porción de la Escritura está hablando de una Trinidad, por más que a uno le suene mal la Trinidad. De hecho, no existe la palabra Trinidad, tampoco existe la palabra electricidad. Sin embargo, ahora estamos comunicados por medio de electricidad. Hoy hay un montón de palabras que no existen. Sin embargo, son. Se habla del hombre tripartito, nosotros somos tres partes también. Espíritu, alma y cuerpo. Sin embargo, no existe la palabra tripartito. Ahora quería leer acá, por ejemplo, en Romanos, yendo al temita. Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas, está hablando de Cristo, que dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y quiero mostrar otro y el último, porque hay muchísimo sobre esto.
habla donde el Padre directamente lo llama al Hijo Dios. Esto está en Hebreos. Yo tengo la Biblia esta BTX, manejé durante 20 años con la Biblia Reina Valera. Hoy a veces me cuesta un poquito encontrar los capítulos y los versículos. Corintios, Romanos, para un cachito, paciencia. Total lo estás grabando, así que si no lo cortás y lo pones de vuelta. Acá está. Hebreos 1. Dice 1:4, hablando del Hijo. Hecho tanto superior a los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Los ángeles, ¿no? Acá tenés el nombre también. 5. Porque a cuál de los ángeles dijo jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él. Acá no está diciendo nada, ¿no? Que no sepamos. Y él será hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritu, a sus servidores llama de fuego. Pero, el 8, pero respecto al Hijo, dice, ¿quién dice? Dios está diciendo. ¿No? Pero respecto al Hijo, dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. El mismo Padre llama al Hijo Dios. No dicen los salmos: dioses sois, dijo el Señor a mi Señor. Así, por nombrar a algunos solamente. O sea, no se entiende que Dios le haya dado un nombre sobre todo nombre si no entendemos la esencia de Dios y Cristo, que es la misma. No lo va a entender la persona que no quiere creer esto. Casi, yo hace rato estoy viendo este tema, hace unos meses que lo estoy viendo. Cuando contradicen esto me suena, disculpe si alguno se ofende, no es para eso, pero a mí me suena casi una ofensa cuando no se reconoce la esencia del mismo Dios entregando, ¿no?, parte de su esencia para que seamos salvos. Cuando no se entiende eso, me suena casi a una blasfemia. Algunos se atreven a decir, esto lo tengo en un video, ¿no? Se atreven a decir que el que no reconoce la esencia esta de la deidad de Jesús no tiene vida eterna. Yo no daría semejante sentencia, ¿no?, un juicio de eso. Primero, que no soy quien, y segundo, no lo creo tampoco. No creo que sea así, pero sí se pierde mucho. O sea, no es que se pierde la vida eterna, no lo creo. Y siento hasta con Carlos Fullán que pensaba así también, editor de la BTX. Estuvo con Francisco La Cueva, ¿no?, y con Setién, y con un montón de gente que son eruditos bíblicos impresionantes, ¿no? Pero cuando la gente no entiende esto, suena casi una blasfemia, porque no terminan de entender la esencia de Dios. No se puede entender que le haya dado un nombre que es sobre todo nombre. Iba a decir algo, ahí me olvidé, no sé por qué tanto para hablar sobre el tema. He grabado un video sobre, que se pierde Juan 10:10, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No se pierde la vida, pero se pierde la vida, no se pierde la vida eterna, pero sí se pierde la abundancia. Se pierde la vida zoe, la vida plena que Cristo vino para dar. Yo respondí a la pregunta, ¿no? Amén, qué poderoso. Pensaba en, por ejemplo, ¿no?, para dar un ejemplo gráfico a esto tripartito, es que cuando uno hace un cafecito, por ejemplo, el resultado es el café, pero le tenemos que poner el café, el saquito, lo que sea, le tenemos que poner agua y azúcar. Y el resultado después es un café, pero la esencia, esto, o sea, está mezclado. Yo lo relaciono con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu, y que en definitiva no pueden ser por separado. El cuerpo no está separado de la mente ni del alma. Uno no se va al supermercado, no se va a trabajar y deja el espíritu en la casa, así quisiera, o la mente, no, uno se mueve y es todo uno. De hecho, cuando estamos caminando por la calle, sucede algo, uno se pone a orar, o el espíritu ya de antes te marca, o te dice cruzar la calle, o sea, el espíritu y nuestra emoción, nuestra mente, nuestra alma está en constante juego, digamos, con nuestro cuerpo, y así lo debemos entender, pero quienes lo creyeron de otra manera es un ejercicio, y qué poderoso esto que decís, que se pierde la vida en abundancia. Y está bueno hablar, lo vamos a seguir hablando en otros videos, que la abundancia no tiene que ver con los autos que tengo estacionados, con el sueldo, sino, o con el concepto de abundancia que cada uno desee desde lo económico,
sino que la abundancia es la abundancia de Cristo y de cuánto lo conocemos como nuestra porción diaria, con lo que todos los días necesitamos para nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo. O sea, ese Cristo que necesitamos, eso, de esa abundancia. La tercera, vamos, con Juan 14 que dice, no estéis angustiados, confiad en Dios. Acá es un relato donde Jesucristo está hablando a los discípulos, dice, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. De no ser así, yo lo habría dicho. Ahora voy a prepararlos ese lugar. Una vez que me haya ido y los haya preparado el lugar, volveré y os llevaré conmigo para que podáis estar donde esté yo. Y sabéis el camino para ir a donde yo voy. Y Tomás le replicó algo que cualquiera de nosotros lo hubiese dicho también, pero Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Y acá Jesucristo le responde con algo que uno lo repite muchas veces, pero estaría bueno sacarle más jugo, que dice, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar hasta el Padre si no es por mí. Robert, ¿de qué camino, de qué verdad y de qué vida está hablando Jesucristo en este versículo poderosísimo? Creo que la palabra camino en las canciones, ¿no? Seglares, así, es una de las que más se escucha después de la palabra amor, ¿no? Todos buscan un camino. Yo, de hecho, cuando empecé a tocar la guitarra, tenía una canción que se llamaba ¿Cuál es el? Márquenme el camino, ¿no? O sea, hasta que conocí al Señor, ahí me fue marcado el camino. El camino, bueno, no vamos a ir muy largo porque se va a hacer larguísimo, sino, pero ahí mismo está diciendo el Señor que es el camino, ¿no? Él es el camino. Lo que hablaba significa, ¿no? También lo que representaba, no solamente lo que hablaba, sino también lo que representaba. En Isaías 53, por ejemplo, nos habla de que vino sin hermosura para que lo deseemos, ¿no? Por ahí alguien ve, a veces lo he hecho la prueba, veo, y habla alguien o canta alguien en un escenario y le preguntás a los demás, no sé qué dice, pero canta tan bien, y el mensaje cuál es, ¿no? O predica tan bien, ¿y qué dijo? O te quedaste con esa palabrita, porque se equivocó, porque nos equivocamos, porque lo que sea, ¿tá? Entonces, Cristo mismo no vino con hermosura para que no lo deseemos carnalmente, como la mujer deseó, ¿no? Del árbol, comer del árbol. No es de esa manera. Yo me imagino que sería un oriental, ¿no? Común y corriente, con una personalidad, ¿no? Como si fuera Dios mismo, ¿tá? Eso sí, y eso es lo que traería, porque era la palabra caminante, era el camino, ¿no? Por eso se llama el mismo el camino. Después el mismo Pedro, su famoso discurso cuando recibió el Espíritu Santo, dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos. O sea, eso, el dicho es entre los creyentes, ¿no? Que ahí hoy está la tumba de Mahoma, de Buda, no sé, de que quiera, Ramakrishna, ponle el que quiera, ¿no? La tumba de ellos están todos, pero la de Cristo no lo tenemos, la tumba. El único que resucitó, está comprobado que resucitó, no hay tumba de Cristo. Entonces, no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que los hombres puedan ser salvos. Entonces, Él es el camino, está claro que el camino es el Señor Jesucristo, que no hay otro camino. Les he dicho, todos los caminos conducen a Roma. Yo vivo acá en esta zona y si agarramos la ruta 11, termino en la costa o termino por el Capital Federal, no llegué a Roma. Entonces, los dichos, ¿no? Que los asimilamos, como hablamos hoy de las tradiciones, ¿no? Estamos con Beto antes de empezar, hablamos del tema tradiciones y por ahí. A mí mismo me costó entender muchas cosas por el tema tradiciones, hasta que pude cachar lo que era. Claro, está hablando de las cosas que se nos apegan como si fueran la verdad de Dios, y son tradiciones de hombres, que se nos van pegando. Yo veo a los discípulos del Señor caminando con Él, y caminaban libres, no se lavaban ni las manos antes de comer, y estaban por entrar al templo sin pagar, ¿no? O sea, a lo que era la palabra, la letra de la ley por sí misma, no le daban tanta importancia. Sanaban el día de reposo, ¿tá? Ellos veían el corazón atrás de la ley. Mejor el camino, Dios dice que es amor, como mismo la primera pregunta, Cristo decía que Dios es amor, claro, no es espíritu y es amor. Y veían el amor de Cristo caminando, y ese camino era un camino de libertad, que nos habla en Gálatas, ¿no? Gálatas 5, camino de libertad, que nadie os prive de vuestra libertad, afectando un culto, no hay una cosa, basta de culto,
basta de religión, no hay religión. Religión viene de religare, que es religarse, atarse. ¿No? No, religarse con Dios, no, mentira, atarse con la tradición de los hombres. Fariseos hipócritas, generación de víboras, serpientes, le daba con un caño el Señor a los agarrados de la ley. No puedo agarrarme, te digo esto porque estoy preparando, uno de los videos que estoy preparando ahora es sobre el divorcio. Muchos corazones dolidos con este tema. No es tan así, tan legalista la cosa, como con ninguna cosa. Como con ninguna cosa. El Señor habló con la samaritana y se la reveló como el Señor, como Jesucristo, como el Mesías, a ella sola. Y creo que al ciego también, a dos personas, un ciego y a la samaritana, que estaba rejuntada 7 veces, por decirlo así. Yo hablo mal. Se casó una vez y después se juntó 6 veces más, o 7, o qué sé yo. Y no le dijo nada el Señor. Y más, casi no se hablaba con las mujeres. Y sin embargo se puso a hablar con ella, a conversar. Y nunca lo recriminó. Le dijo, sí, bueno, este no es tu marido. Está como diciendo, guiñando el ojito, no, sí, decís bien, pues no es tu marido. Con esa onda. ¿No? La cosa es así, no es eso para inclinarse hacia el otro lado. Yo no me quiero desviar tanto que empiezo a hablar y termino mal. A veces me tiene que callar la voz. Y vos ves que voy mucho a hacerme señas, como diciendo cortala, ¿no? El camino, es claro que el camino es el Señor Jesucristo. Bien. La verdad se dice de 3 cosas en la palabra que son verdad. De Cristo, lo leíste recién, yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14. Cuando dice Juan 16, un poquito más adelante, dice del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Juan 16, no me acuerdo el versículo. Y de la palabra misma. También en Juan 17. El Señor orando, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en los Salmo 19 aparece como estatuto, mandamiento, verdad, ¿no? O sea, de 3 cosas solamente se dice. La verdad la tenemos aquí. El número 3 es muy significativo, porque es el número de completitud, una cosa completa. 3 es completo, no le falta nada. Así que la verdad sabemos que es el Señor, la palabra y el Espíritu Santo. Fuera de eso, si esto es verdad, ¿qué quiere decir? Lo demás es mentira. Se cae por decantación. Si esto es verdad, quiere decir que lo demás es mentira. Que alguien lo diga con la palabra. ¿Dónde está la palabra? El que no cree la palabra, bien, no hay nada que discutir. Hablemos de fútbol, otra cosa. Estamos hablando acá de un foro que es sobre la palabra de Dios, la Biblia, la santa palabra de Dios. El libro que estuvo escrito en las estrellas, antes que fuera creado el universo. Está escrito en las estrellas. Mientras Dios lo iba haciendo las estrellas, Salmo 19, leanse. Una sola línea. Isaías 48, sentado en el círculo de la tierra, Dios, ¿no? Moviendo la creación. Estamos hablando de esta palabra que es lo más grandioso que hay. No hay nada más antiguo que esto. La palabra como la idea de Dios. Nosotros la necesitamos tener en papel, pero es la idea de Dios. No es esto, No es esto así. Otro detalle quería decir, que si alguno cree que la Biblia que tiene en su casa es la palabra de Dios, no, está equivocado. Esto es una traducción de la verdadera palabra de Dios. Puede tener error. La mujer antes que, no errores por Dios, por supuesto que no. Errores léanse Jeremías 8, la pluma falsa de los escribas, ¿no? Ha distorsionado, ya 450 años antes de Mesías. ¿No? La mujer antes de caer, ¿qué pasó? ¿Qué dijo la mujer antes de caer? Sobre esta palabra de la cual estamos hablando todavía, ¿no? De lo que es la verdad. Una de las cosas es la palabra. ¿Qué dijo la mujer antes de pecar, caer? Dijo que primero que se puso a hablar con la serpiente, considerar lo que estaba diciendo. Y le responde, dijo Dios que no lo toquemos ni comamos. No, ya agregó a la palabra de Dios, que era la palabra de Dios, el mandamiento que le había dado, antes que cayera. Es notorio esto, me llamó mucho la atención cuando lo leí. Antes que entrara el pecado en el mundo, ya la mujer, antes de eso, lo primero que hizo fue cambiar la palabra de Dios. ¿Dónde dijo que no lo toque? La serpiente dice, ya la tengo, ya está. Y a lo último, cuando termina el libro, entre medio por un montón de lados, y cuando termina el libro en Apocalipsis, el anteúltimo, o 2 o 3 versículos antes que termine, maldito el que añadiere o quitar de las profecías de la palabra de Dios. De hecho, puede pasar eso. No pudo el diablo destruir la palabra de Dios. Muchas veces en Jeremías escribía la palabra, prendía en fuego el rollo y sin embargo lo volvía. Ahora escribirlo de vuelta, ¿no? Y le agregaba algo más todavía, y así, no pudo destruirla. Pero sí, no sé por qué Dios lo permitió. No soy yo para decir por qué Dios hizo esto así o esto así. Pero no sé por qué Dios lo permitió. Tal vez para que tengamos que escudriñar un poco su palabra, a ver qué pasa. No es leerlo por arriba, no es esta verdad
la que habla que es la Biblia, no es para leerlo como un libro de cuentos, no es como La Voz de los Bosques, ¿no? Para leer un librito, para adelante, para dar la tesis y decir, ¿dónde estaba esto? Yo no lo entendía. Dice Proverbio 25.2, porque Proverbio 25.1 no está en la versión original. Proverbio 25.2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, y honra del rey descubrirla. Dios quiere, en Proverbios 2 también nos habla de que escudriñemos su palabra. Escudriñar su palabra, entonces encontrás tesoro. Si escudriñar es como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Si escudriñar es como atesorar, si la leo como un cuento y vas a recibir lo que recibís cuando lees un cuento. Te la vas a acordar por 2 días. Che, me leí una historia muy linda en la Biblia. Es una historia para vos. Volvemos a la pregunta número 1. ¿Qué está haciendo para vos la palabra? La palabra es tanto Dios como Dios mismo. Lo que pasa es que sea medio largo, pero sobre cada tema, te lo advertí antes, te dije, de cada tema vamos a hablar mucho porque es largo. Hay muchísimo. Son preguntas que se hace todo el mundo. Está bien que sea así, está perfecto. Pero no tomemos a la palabra de Dios como cosa ligera, cada uno va a ser juzgado por cada palabra que diga, ¿no? Se dice, por lo menos en las películas, siempre lo veo, ¿no? Que dicen, por cada palabra que diga puede ser tomado en su contra, ¿no? Dicen, cuando van a aprisionar a alguno. Digo, bueno, es tanto somos nuestra palabra, de la abundancia del corazón habla la boca, de la llenura del corazón habla la boca. De Dios es su palabra como Dios mismo. ¿Tá? Tal vez Dios dejó estas cosas y que las hayan los hombres tan torcidos para que tengamos que indagar un poquito y meterle un poquito de esfuerzo. No sé, no lo sé, estoy inventando, eso no está escrito. No lo sé. Bueno, para ir terminando. El espíritu, ¿cómo era? El camino, la verdad y la vida, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Repíteme la pregunta. Camino ya vimos que escrito. La verdad, 3 cosas. Y la vida, cuando dice la vida, es lo que hablamos en Juan 10:10. La vida completa, soy, no se necesita nada fuera de Dios, la vida completa. La vida, hay 3 clases de vida en el griego, no importan las palabras, esta clase de vida es la vida soy, que es una vida completa, que fuera de eso podés llegar a decir lo demás lo tengo por basura. No te importa, no que no te importe tu familia en esas cosas, sino que van en su lugar, en el lugar adecuado. Primero Dios y tu familia sale bendecida por eso. Así es la cosa. La clase de vida, que no es la vida ni de crecimiento que tienen las plantas, los animales, nosotros, ni la vida donde viene biografía, lo que haces en tu vida, sino la vida plena, camino, la verdad y la vida. A eso no le falta nada. Creo que quedó respondida la pregunta o hay algo más. Quedó recontra respondida y con ganas de seguir analizando también esto que poderoso que vos decías de Eva, que lo primero que hace es tergiversar, es como que está en nuestra naturaleza también, o entender lo que a nosotros se amolde a mi vida. Dios me dijo tal cosa porque lo leí en la palabra y tal vez no estaba diciendo eso, pero yo lo quiero leer de esa manera, y qué importante es conocerlo a Dios, conocer su palabra y no amoldarnos a nuestra verdad, sino a su verdad y ser humildes. Me quedaba con esto de que hagamos a Jesús nuestro camino, porque hay muchos caminos, hagamos a Jesús nuestra verdad, porque el mundo dice que hay muchas verdades, pero sabemos que la verdad, hasta científicamente comprobada, hay una sola. El tema es nosotros entenderla, y hay muchas formas de vida, pero nosotros que lo tomemos a Cristo con nuestra forma de vida y que podamos vivir según su propósito y según su voluntad. Así que camino, verdad y vida, para seguir hablando horas. Vamos a la 4ª pregunta, ¿4ª o 5ª? Ya estamos en la 4ª. En Hebreos 11:3, por la fe entendemos, sigo leyendo un poquito más, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Perdón, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hace un tiempo en la iglesia compartimos que en nuestra vida diaria, en realidad vivimos a través de lo que creemos. Nos cuesta creer muchas cosas de la palabra de Dios,
pero en realidad vamos a un semáforo y porque creemos que si está en rojo hay que frenar, porque ya nos han dicho eso, vivimos creyendo que la Tierra es redonda, y ¿la viste la Tierra redonda? No, te dijeron. Sabés que, por ejemplo, si tenés un recién nacido, tenés que tratarlo de esta manera. Y vos, ¿ya tuviste un recién nacido? No, sos madre primeriza. Lo crees porque un doctor te lo dijo. Y así o sea, nos vivimos manejando con creencias. Ahora nos cuesta manejarnos con lo que Dios dice en su palabra. Entonces, volviendo al versículo de Hebreos 11 que leímos, ¿qué significa esto de que por fe entendemos? Bíblicamente y según tu opinión, por fe entendemos. ¿Qué significa? ¿Qué es eso? El entendimiento de la palabra de Dios, que es la verdad, nos la da Dios cuando Él quiere. Este tema, no porque vos me lo preguntaras y tampoco te lo dije el otro día, no, lo medité mucho tiempo, ¿no? ¿Por cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿No? Y son esas cosas, esas preguntas que uno guarda en algún lado del cerebro, ¿no? La computadora del cerebro y Dios en un momento te la empieza a revelar. Y a mí sí, lo encontré en la palabra. Primero en, por ejemplo, relatos como Daniel, cuando él dispuso su corazón para entender. El ángel, se le aparece el ángel de Dios y le dice, desde ese momento, antes no, desde el momento en que dispusiste tu corazón, creo que está en Daniel, el relato de Daniel 10 y algo, 10:4, algo así. Desde el momento, ¿cuándo empezó a entender Daniel? No entendía las revelaciones. Primero que estaba hablando revelaciones del Apocalipsis, en ese momento y después del Apocalipsis. Termina hablando sobre un Dios que no adoraron a nuestros padres, está hablando del Apocalipsis, ¿no? Del anticristo. No entendía Daniel. Dice, desde el momento en que dispusiste tu corazón para humillarte, primero, humillarse delante de la presencia de tu Dios. Vamos a Dios con un corazón, no entiendo nada, Padre. No entiendo muy poco. Yo no entiendo nada de eso. Yo me doy cuenta de eso. Cuando más estudio la palabra, me doy cuenta que dice, es un grano de arena lo que se entiende de la palabra. Yo entiendo, no por lo menos. Escucho eruditos, ¿no? Y a veces hablar boca suelta y, no sé, son eruditos, pero hablar muy boca suelta con temas muy delicados, y digo, no es tan así. Yo no lo, si no lo sé, no lo comparto. Y lo digo. Decía Carlos Puyana, el editor de la BT, que yo también navego en un mar de dudas. Le preguntó uno, yo tengo un mar de dudas con este tema, y navegamos en el mismo mar, le dice, ¿no? Pues de Génesis 1 hasta el 14, y navegamos en el mismo mar, pero de vez en cuando Dios me saca la cabeza de abajo del agua y me muestra algo, ¿no? Claro. Entonces, a Daniel específicamente le dice, desde el momento en que dispusiste tu corazón, porque ¿quién cuida el corazón? Proverbios 4, lo sabemos todos, ¿no? Por lo menos en nuestra iglesia, Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. El tema de guardar el corazón me compete a mí. El tema es mío. No me lo guarda Dios, ni mi hermana, ni mi mujer. Lo guardo yo en mi corazón. Es mi obligación guardar. Todo un tema en sí. Hemos estado hablando horas sobre esto. No es el tema, quiero responder acá la pregunta. Entonces, a Daniel entendió cuando decidió él humillar su corazón para entender las cosas de Dios. Cuando decidiste humillarte y entender las cosas de Dios. Primero eso, se humilla uno. No entiendo nada, Padre, con ese corazón voy a vos. No entiendo muy poquito. Como cuando fui yo a las 4 de la mañana ese día que me dijiste la pregunta y me desvelé. No, gracias por la munición gruesa esa, digo. ¿Qué es Dios? Digo, ¿qué pregunta? Digo, ¿cómo se responde esto? Bueno, me puse a orar. Como siempre, el Padre nunca falla. Dice la canción, ¿no? Y me venía Job, y bueno, vamos a leer Job, digo, y me di cuenta, yo lo conozco, el libro de Job, pero ¿qué hay acá? ¿No? Entonces, el entendimiento lo da Dios cuando Él quiere. Yo te quiero mostrar en Proverbios 2, algo dijimos recién. 4. Si la procuras como la plata, procuramos la palabra de Dios como la plata, estamos todo el día 14, 8, 10, 12 horas buscando la plata y corriendo y venimos, nos acordamos de vez en cuando. Esto, ojo, no hay que ser un fanático, ¿no? Todos tenemos chicos y cosas que hacer, entonces vamos trabajando y vamos, no nos pongamos, no penséis como niños, ¿no? Sino ser niños en la malicia, ¿no? Claro. Dice, bueno, papá me dijo que me quede acá, y se queda ahí 3 días como Bart Simpson, que se quedaba esperándolo y tuvo el cadáver, no sé, no me acuerdo. ¿No? Los chicos estaban mirando esa porquería en la vida. No, y no es así, sino entendamos las cosas de Dios, no seamos religiosos, no seamos apegados a la letra de la ley. ¿Tá? Vamos ahí primero entendiendo eso. Si la procuras como la plata, entonces estás trabajando
estás orando. ¿Cómo dice orar sin cesar? Cuando estás trabajando puedes orar. Cuando estás hablando con alguien, puedes estar orando para que Dios te dé la respuesta mientras estás escuchando. Entrená tu mente para eso. Esto sale. No te lo digo a vos, lo digo a la audiencia, ¿no? A que esté escuchando. A la audiencia, lo que está oyendo. Se puede entrenar el corazón para hacer esto. Uno está trabajando y está orando, está meditando la palabra. ¿Tá? Meditación todo el día. ¿Cómo estás todo el día pensando la palabra? Se puede hacer. ¿Tá? Esto quiere decir, si la buscas como la plata. Y la rebuscas, no solamente la buscas, sino la rebuscas como a tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor de Yahvé. Entonces, cuando buscas, el Señor le preguntaba, le decía, Señor, ¿por qué hablas por parábolas? No, a Cristo le decían los discípulos, para que no entiendan, para que oyendo oigan y no entiendan, y lo miraban como raro, ¿no? Claro, y antes de eso estaba hablando de, pero era feo esto, no vestir a los cerdos como príncipes, o no tirarle perla a los cerdos, decía, no, tirarle perla a los cerdos, no dar los santos a los perros. Ya, sigue en la parábola del sembrador, en Marcos 4 está eso. ¿A quién les ha dado a entender los misterios del reino de los cielos? A ustedes que vinieron y preguntaron. A vosotros os he dado a entender el reino de los cielos. ¿A quién? A los que vinieron y preguntaron. Yo lo hago muchas veces. Lo comparto y no digo todo, digo algunas cositas. Algunos me preguntan, bueno, entonces te explico eso. Aprendí del Señor, cómo se manejaba. No hay que hablar todo a veces, sino que está interesado. Y va a encontrar entonces la verdad. No es decir por leerlo mucho, ahí lo que tengo es conocimiento. Conocimiento hasta puede envanecer. Mucho estudio, fatiga de la carne. Hay que entender las cosas. Uno estudia porque se apasiona. Estudia las reacciones de sus hijos porque los ama. Más que eso, mucho más que eso. Entonces, entender, viendo estos versículos, y por ejemplo, que no quiero ir para no ser tan largo, en Lucas 24:45, el Señor resucitado se les aparece y dice, el Señor les abrió la mente para que entendieran. No entendían. Lo vieron resucitado y no entendían. Lucas 24:45. El Señor les abrió la mente para que entendieran. En Hechos 14, la tal Lidia, vendedora de púrpura, y el Señor, Dios le hizo que estuviera atenta para que escuchara las palabras que Pablo decía. Había una multitud escuchando de gente. ¿Quién creyó? Lidia, la primera europea que creyó. No fue Cornelio el primero, no lo sé. Pero fue una de las primeras que escuchó la palabra y Dios le hizo que estuviera atenta. ¿Cómo es? Seguramente había predispuesto su corazón para humillarse delante de la presencia. Estaba un corazón, ahí tenía Dios un corazón predispuesto para entender. Entonces, el entendimiento viene de Dios. No porque, vamos a Romano, estoy hablando mucho yo y lo dice la palabra. Ya leímos algunas cosas, pero quiero ver otra en Romano que está claro. Romanos 9:16. Así pues, no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios no quiere, no te lo va a dar. ¿Quién soy yo para preguntarle a Dios por qué hace así las cosas? Por supuesto que no, eso lo dice más adelante. Léase el capítulo 9 de Romanos, es espectacular. ¿Quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué? ¿No? El entendimiento lo da Dios. Yo supongo, estoy bastante convencido de esto, de que es cuando uno predispone su corazón. Y después lo de la fe, o sea, por fe entendemos, leíste. La no existe ahí. El versículo 11:3 de Hebreos dice, por fe entendemos, no por la fe, porque sería, hay varios tipos de fe. Esto lo hablamos con vos hace poco también, ¿no? El tema de la fe. Y hay varios tipos de fe. En este caso, está, por ejemplo, la fe de la familia, la fe de Jesucristo, la fe como una cosa de milagro. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, moverías esta montaña, ¿no? La fe como una manifestación de un milagro, una manifestación de algo fuera de lo común. Y hay un tipo de fe que está en, lo vamos a ir, yo me lo conozco de memoria, si quiere que vaya, está en Efesios 2:8. Y dice, y esto, hablando de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, como don de Dios. Hay gente que Dios no le da el don de la fe, no pueden creer. No lo pueden creer, no entienden, las cosas se entienden por fe. No por meterle ficha y mucho estudio ni nada de eso. Eso es lo que hace que yo me haga un fariseo. Sino porque por fe entendemos las cosas. El entendimiento lo da Dios y el don de la fe también lo da Dios. ¿Saben qué pusimos nosotros en este negocio? Nosotros no pusimos nada, sí pusimos algo, pusimos el pecado. Nada más. Nuestra salvación tampoco es nuestra. Si Dios no nos da la fe, no nos salvamos. O sea, si no, mi vecino, un tonto, así lo explicaba Carlos Fullari, yo le entiendo igual.
Porque no cree, ¿cómo no van a creer estas cosas maravillosas que están por venir, todo lo que va a venir, estas maravillosas promesas, que son incomparables, como dice en Romanos 18, las aflicciones del tiempo presente, y esto le viene bien a mucha gente, a mí me vino muy bien, las aflicciones del tiempo presente no son ni comparables con la gloria venidera. Ah, bueno, va a ser 1.000.000 de veces mejor que el mejor momento que viví en mi vida, no es comparable. Vos está pasando algo malo ahora, pero no es ni comparable, ni comparable. Y más, la aflicción te perfecciona, te va perfeccionando. Hay muchos lados, otro tema por eso, ¿no? Pero nosotros lo único que pusimos en este negocio es el pecado, no pusimos nada. Ni siquiera nuestra salvación es nuestra. Ni siquiera decidimos nacer, mucho menos renacer. Y por eso le damos toda la gloria a Dios. No por obras para que nadie se gloríe, termina diciendo. En Efesios 2:8. No es por obra, si no se convierte en una obra de la fe. Mucha gente, muchos creen eso, muchos cristianos que sé que tienen vida eterna creen que son salvos por su propia fe. Y no es mía la fe, me la dio Dios. No que me contradigan con este versículo. Dice Dios, no a mí, a la palabra. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios. Entonces, entendemos porque es por gracia de Dios y por fe porque también es una gracia de Dios. Por Dios entendemos. Si no, no entenderíamos nada. Qué poderoso también para hablarlo mucho tiempo. Hay algo que muchas veces lo hablamos en la iglesia acá de Rosario, que es una pregunta que yo hago, ¿no? Es decir, ¿realmente creemos, por ejemplo, que el Mar Rojo se abrió? Pues ya, si ya no podemos creer algunas cosas, que las leemos y a veces nos suenan como hasta cuento y las seguimos leyendo, pero qué poderoso es creer y en la palabra de Dios, pero creerla. O sea, llevarla a tu mente, representarlo, imaginarlo, porque realmente fue real. Y hasta la ciencia está comprobando, aún todavía, está comprobando lo que Dios hizo, por ejemplo, con el pueblo de Israel, con lo que Dios hizo con toda la humanidad, como vos dijiste antes, que está comprobado que Jesucristo resucitó, que no hay nada en la tumba, o sea, pero qué poderosa esta herramienta práctica que tenemos de ir a la palabra, orar antes y pedirle ese entendimiento a Dios, porque por fe vamos a entender y con fe tenemos que acercarnos a la palabra para entenderla y por fe tenemos que acercarnos a Dios para entenderlo. Ahora, si me acerco a Dios con un corazón arrogante, o decir, a ver, Dios, respondeme esto, no va a ser por fe, no querés entender por amor para conocerlo más, querés entender para que tu vida se cierre, digamos, pero desde el ego. Entonces, qué poderoso esto de que Dios abre el entendimiento nuestro cuando disponemos el corazón, cuando queremos conocer realmente su palabra, no llenar nuestros vacíos, sino conocerlo a Él, para que Él nos llene. Bueno, vamos a la próxima. Un detalle, ¿tenés el audio ahí? Sí. Un detalle sobre esto, ¿no? Por ahí, hablábamos antes, ¿viste? Las tradiciones hacen que no podamos entender tampoco, ¿no? Una de las cosas que frenan son las tradiciones. Nos mal enseñaron y aprendimos, nos dejamos aprender, ¿no? Ojo, nadie se condene con esto. Esta mañana o anoche, me acuerdo, segunda de Pedro 3, y el gran apóstol Pedro, hablando sobre algunas cartas del apóstol Pablo, por nuestro amado hermano Pablo, encima después que lo había retado, ¿no? Por algo que había pasado, le dice, nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Era el respeto que se tenían, ¿no? Lo había retado en público, ¿no? Y él se dio cuenta que tenía razón, y dice, como nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito en sus varias epístolas, algunas de las cuales son difíciles de entender, dice, Pedro diciendo eso. Me llamó la atención, digo, no, la había leído muchas veces, digo, o sea, algunas de las cuales son difíciles de entender, y claro que sí son difíciles de entender las cosas. Algunas cosas son difíciles de entender, por lo que sea, por nuestra tradición, por lo que sea. Así que si alguien, como bien dijiste, si alguien quiere entendimiento, primero que lo eleve en oración, un corazón contrito y humillado delante de Dios, y Dios se lo va a dar el entendimiento. No sé si sobre todas las cosas, no creo. Ningún ser humano puede, creo que no alcanzan 1000 vidas para entender toda esta grandiosa palabra de Dios, ¿no? No alcanza una vida entera, pero sí para entender, como para lograr esa vida abundante, por lo menos. Uno necesita. Algunos tienen miedo a la muerte. Claro, que lean Hebreos ahí, por ejemplo, dice, Cristo vino a librar a todos aquellos que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a la servidumbre. Si hay una vida gloriosa, esta vida que me importa tanto. Tanto o más esta vida, dice en otro lado. ¿Ah? Entonces, la palabra es la que te da la libertad. Eso está por varios lados, ¿no? Otro tema.
Pero si alguien entiende algo, el mismo Pedro decía que no entendía algunas epístolas de Pablo. O sea, no tenemos que entender todo. ¿Eh? No es por un exégesis de cada cosita, no importa si no lo entendemos. Yo no entiendo, por ejemplo, eso que dijiste, me llamó la atención y yo también lo había pensado. ¿Creemos que caminó por el mar? ¿O creemos que queremos poner un límite a Dios, que es uno solo, que no puede ser tres? Dios no puede ser 1000 si quiere. No puede estar hecho 1000 personas, mil algo si quiere. ¿Por qué no? ¿Por qué le queremos poner un límite? Pensamos a Dios en forma humana nosotros. Dios es inconmensurable, insondable, no podemos entender la esencia de Dios, pero sí suficiente como para lograr la vida abundante. No hace falta entender todas las cosas, no se trata de eso. No se trata de eso. Ese detallecito quería decir. Amén, qué poderoso que... Y también entendemos en base a lo que nos pasa en nuestra vida, y eso también es sano, querer conocer más de Dios y a medida que vamos caminando, ir aprendiendo para lo que necesitamos en nuestra vida práctica, pero no querer entenderlo a Dios con nuestra cajita, en nuestra estructura, nuestra religión, nuestras tradiciones, sino entenderlo desde lo que Él puede hacer. Así vamos a entender todos los milagros de la palabra. Porque a veces uno cuando lo lee dice, me parece que esto, qué raro que suena. Dios es infinito. Bueno, vamos, como decía, a la próxima, que habla de salvación y como se abren varias preguntas a la vez. Cuando surgió esto en marzo ya del año pasado, comienza la pandemia y toda la comunidad de creyentes comenzaron como a pensar y muchos predicadores empezaron a alargar videos que ya se venía el Apocalipsis, que venía Cristo, y entró, lejos de ser la gloria o felicidad, entró como un miedo del Apocalipsis por la falta de entendimiento. Creo que vimos muchas películas de Apocalipsis y poco hemos leído. Si Apocalipsis está en la palabra y Dios nos pide que lo entendamos, es porque no es para que nos traiga miedo, sino para que nos traiga esperanza. Pero bueno, eso aparte, digo que tras la pandemia, todos empezamos a decir que Cristo viene pronto, y yo sé muy bien que vos tenés estudios hechos en profundidad que hablan de esto. Vamos a ver Mateo, primero un versículo que dice que a Jesucristo le preguntaron las señales de antes de que Él venga, las señales antes del fin del mundo o de esta era. Y en Mateo 24:7 dice, porque será levantada nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todas estas cosas serán el principio de los dolores de parto. Entonces te pregunto, ¿Cristo viene pronto? Sí. En el siglo XVIII, creo que el estudio que vi era así, en el siglo XVIII había 70 conflictos armados en todo el mundo. En el siglo XIX había 90 o 100, algo así. No, en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? 200, una cosa así, fue creciendo la maldad, fue creciendo las guerras, los conflictos. En el siglo XX, decía un número, ¿cuánto pudo haber? Conflictos armados, guerras en el mundo. Me 2000. imagino que se ha triplicado, no sé. 2000 conflictos armados, dentro de esos, la guerra de Malvinas. Entonces, que estamos en el último tiempo, más allá de muchos charlatanes, no me importa si se ofenden, un montón de charlatanes que están poniendo cosas, ¿no? Que no tienen ni idea de lo que hablan, meten miedo a la gente. ¿Por qué meten miedo, no? Porque proveen para sus propios graneros, ¿no? Limitados, chiquititos, ¿no? Que lo sigan, no lo sé, no me interesa. Analizar la estupidez no me interesa. No sé por qué hacen esto, con estos videos, ¿no? Cuando veas un título rimbombante, un consejo, pasalo de largo. Mirá otra cosa, ¿no? Un título, se viene el fin del mundo, yo ni los miro. Al principio los chusmeé un poquito, ¿no? Y los se caran al todo, voy a decir, chamullo, ¿no? Para que los veas, ¿viste? No es así, esto. Estamos en el último tiempo, indudablemente estamos en el último tiempo. Estamos en la quinta administración. Tal vez deberíamos hablar un poco de las administraciones. Te las nombro rápido, más o menos vos también creo que lo conocés. El tema está la primera administración, que la era del paraíso original.
la era patriarcal, no había ley todavía, ¿no? Estaba un patriarca y las tribus, manejaba las tribus. Después viene la ley, la era de la ley, la tercera administración. La cuarta, es una de las más cortas, es el ministerio del Mesías sobre la tierra. Te voy adelantando algo, porque la tengo acá, me la pasaste la pregunta que sigue, ¿no? Porque es larga esa, tenemos que ver algunas cositas ahí. Pero el antiguo pacto, o sea, el nuevo pacto no empieza con el Evangelio de Mateo, tampoco, van saliendo temas, vamos a terminar, andá cortando y después grabalo, fíjate cómo vas a hacer. Yo te digo, yo hablo lo que tengo en mi corazón, después arreglate. Amén. Te conozco, te tengo confianza y sé que lo vas a hacer bien. Pero el antiguo pacto, el Evangelio de Mateo no es el primero. Si se fijan un detalle, por ejemplo, para no entrar en demasiados detalles, el Evangelio de Juan es el primero. ¿Cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio, en el Logos. Pero suena, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice en el principio? Bereshit. Génesis 1:1. En el principio hizo Dios, creó Elohim, Alestad, los cielos y la tierra. En el principio, Elohim, Alestad, creó los cielos y la tierra. El primer evangelio es el evangelio de Juan. Pero la gracia, la era de gracia, que es la quinta administración. La cuarta administración es el Mesías en la tierra. Los 3, 4, 5 años. A mí me da 3,5. No sé, a otro le dan un poquito más, 4, ¿no? Es lo que duró el ministerio del Señor Jesucristo acá en la tierra. Esa fue toda una administración en sí. De hecho, se empieza a contar supuestamente, ¿no? Los años a partir del nacimiento de Cristo. No empieza la administración de la gracia con el nacimiento del Señor. Si vamos a la letra de la ley, por decirlo así, empieza legalmente el día de Pentecostés, cuando se recibe por primera vez Espíritu Santo. Cuando, por ejemplo, en un caso, el Señor se va a bautizar, y Juan lo ve y le dice, pero yo te tengo que bautizar, bautizarme vos a mí. Le dice, no, déjalo así, porque ahora todavía tiene que estar así. Y el mismo Evangelio de Juan, en un versículo muy cortito, en una parte dice, la ley fue hasta Juan. La ley terminó con Juan. ¿Sí? Juan vino a predicar otra cosa nueva. ¿Sí? Pero el Señor tuvo que hacer la ley para poder cumplirla, para poder terminar con esa maldición. Él fue la ley caminando, hizo todo lo de la ley. Y algunos dicen, bueno, pero esa no el día de reposo, y eso estaba en la ley que no podía hacerlo. Misericordia quiere, no juicio. Entonces también hizo la ley. Voy un poquito más atrás, Abraham, cuando oró, y le dice, yo sé que vos sos un Dios justo. ¿Y qué hacía? Lo estaba chamullando a ver si podía salvar a Sodoma por si encontraba 50, 40, 30, 20, y estaba clamando su justicia. Entonces sabía que la justicia de Dios era misericordia. No clamaba la ley. No, decretó que va a destruir Sodoma, listo. No se quedó con eso. Conocía a Dios. Conocía el corazón. Por algo es llamado amigo de Dios. Creo, no lo verifiqué. Creo que sí. Que dice que fue llamado amigo de Dios. Y clamó, vos sos un juez justo. Y entonces clamaba su misericordia. ¿Y qué quedamos? Un juez justo es pero que baja la sentencia que corresponde. Misericordia quiero, no juicio. Sobre esto trata, ¿no? Uno de los videos que voy a armar. Misericordia, no juicio. Y es parte de la justicia. Es injusto que no haya misericordia. Es justo que haya misericordia. En 2 Salmos dice, tu palabra llega hasta las nubes, tu misericordia sobrepasa las nubes. Entonces está más allá de la misericordia. Si sería por la justicia, no se salva nadie, no quedamos ninguno. No queda nadie. Vamos a volver al tema. Empieza, para mí, esta es cosa mía, empieza la administración de la gracia en el huerto. Empezó la maldición del hombre en un huerto, termina en el huerto. Empieza la meditación de la gracia, cuando el Señor dice, sacarán oración, ¿no? Cada vez que la leo me emociona, se dice, hágase tu voluntad y no la mía, pero hágase tu voluntad y no la mía. ¿Es posible pasar esto? Bueno, hágase tu voluntad y no la mía. Ahí empezó la gracia. Faltaban unos días hasta que lo torturaran y lo mataran, y cada cosa tiene un significado, y 50 días más hasta Pentecostés, ¿no? Pero para mí, en ese momento exacto. Llegamos a las administraciones, ahora esta introducción. La administración de la era del Señor, la era de la gracia, empezó en el huerto de Getsemaní o el día de Pentecostés en el aposento alto. Todavía sigue esa administración, no cambió, no ha cambiado. Hay una administración que viene, no es que me quiera hacer propaganda, pero vean el último video que grabé esta semana, fue presentarlo, hacerme propaganda a vos, así no quedo medio soberbio, ¿no? Y hablaba sobre esto, y en la iglesia lo vimos 2 veces en la iglesia. Una vez lo hicimos acá y otra vez después lo compartí también, ¿no? Sobre el tema de los 6.000 años, cómo habla Dios de 6.000 años. Isaías dice, desde el principio anuncio el fin de todas las cosas. Isaías 46, 10.
46:10, Isaías dice, desde el principio anuncio el fin de las cosas. ¿Cuándo es el principio? Génesis 1:1. Desde ahí lo está anunciando. Habla de unos 6.000 años. Yo desde que era, por lo menos desde que estuve en la facultad, de agronomía, después abandoné, ¿no? Y me hacía la pregunta, cuando se hablaba del Homo sapiens, ¿no? Estas cosas, ¿qué tiene el hombre al final? 12.000 millones de años, 140.000 millones, ¿por qué no 300.000 millones? Cualquier número iba bien. Y lo del carbono 14 es hasta 1.400 años, de ahí para atrás desvaría. Así nomás, le preguntan a cualquiera que sabe sobre esto, ¿no? Lo del carbono 14 es imposible descubrir qué había atrás de esto. No me quiero extender demasiado también. Pero, ¿por qué íbamos? Ya me perdí. Me pasa siempre. La pregunta, ¿cuál era? Me voy colgando de las ramas. Repetime la Preguntaba pregunta. si Cristo venía pronto y vos estabas diciendo de los 6.000 años y el registro de los primeros del carbono 14 y los primeros, digamos, registros que hay. Esos 6.000 años están por cumplir. ¿No? Los 6.000 años están por cumplir dentro de poco tiempo. No quiero decir un número. Yo tengo un número, sí, pero no lo voy a decir porque no sería agorerismo. Son detestables los agoreros. Dios no quiere que seamos agoreros. Pero falta poco. Aparte por lo que dice Mateo, que se multiplica la maldad, ¿no? Y un montón de cosas. Después siguen las administraciones. La que sigue, ¿cuál es? La administración del Apocalipsis. La que viene es la administración del desastre del Apocalipsis. Así que bueno, ya sé cuál viene, pero te voy a dejar que me hagas la pregunta porque la que viene es larga. No sé si lo vas a grabar todo seguido, lo vas a cortar después. Cometele, dale. Qué poderoso esto que vos decís, porque que Dios dividió los tiempos de su propósito, acá por lo menos en la tierra, desde Génesis y Apocalipsis, en estas dispensaciones, y entenderlas nos hace también entender por qué Dios, esto es una pregunta que te voy a hacer en el próximo video, pero entender por qué pareciera que Dios es distinto en el nuevo pacto, en el viejo pacto, y Dios es siempre el mismo, pero se ha relacionado con el hombre, vemos en la palabra, pareciera que de diferentes maneras, pero vamos a enganchar a nuestra audiencia para el próximo video porque esa es una pregunta que me adelanté bastante. Así que también en el próximo video vamos a hablar, nos vamos a empantanar con las tinieblas un poquito para desandar, vamos a hablar de resistir, vamos a hablar del enemigo, vamos a hablar de las acechanzas que anda como león rugiente, pero eso un poquito más adelante. Ahora vamos a seguir con esta palabra de esperanza, esta palabra de salvación, y con esta última vamos a cerrar este video para después programar ya el próximo. Lo que venía, la pregunta que vos decías, es esta, la 6. Mateo 24:12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Está hablando del pueblo cristiano, o sea, está hablando de los que creímos en algún momento. No me voy a declarar yo que creímos, voy a seguir creyendo y voy a estar firme, pero acá dice que el amor de la mayoría se va a enfriar. Después el 13 dice, más que el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio de las naciones. Y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué pasará con los que se enfríen? Mi pregunta. Entonces, con el que no perseveró hasta el fin, ¿qué significa no perseverar hasta el fin? No mantuviste, te pasaron circunstancias en la vida, como a todos, porque en el mundo tendrán aflicción, o sea, nos pasan circunstancias. El tema es perseverar, estar firmes. Algunos que no abandonan su fe. Y dice, y los que no confesaron a Cristo con su corazón, pero que tal vez tuvieron un corazón dispuesto, pero no confesaron a Cristo de verdad en su corazón. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Van a ser salvas? Sí. Hay varias cosas acá. Vamos a tratar de hacerlo a ver lo más concreto posible, ¿no? Más reducido. Hay que entender una de las claves bíblicas. Primera, hay que entender el contexto. El contexto inmediato y lejano. O sea, recién estábamos hablando de la era de gracia, cuando empieza la administración de la gracia. Empieza en
Pentecostés. Entonces, Juan, Evangelio, Juan, Mateo, Marcos y Lucas, ¿están dónde? En el antiguo pacto. Es parte del antiguo pacto. No es parte del nuevo pacto. Ese es el contexto lejano. ¿A quién está dirigido? El Señor, cuando habla, por ejemplo, dice, tengo ovejas que no son de este redil, habla de nosotros. Pero cuando le está hablando, acuérdense cuando la mujer le viene a pedir algo, le dice, no está bien darle el pan de los hijos a los perrillos. Y se admira después de la fe, ese es un tipo de fe como patrimonio personal de la fe, como en Hebreos 11.1, ¿no? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La mujer estaba convencida de que él podía hacer lo que ella le pedía. Y el Señor dice, ni aún en Israel he visto tanta fe. Y le da lo que le pide, ¿no? Esto es un tipo de fe, digamos. Pero acá tenemos que ver primero eso. Está en el antiguo pacto, no está dirigido a nosotros. Yo leo Jacobo, no es Santiago, es Jacobo. Le hizo San Jacobo y se terminó reformando y quedó Santiago, es Jacobo, ¿no? Y empieza diciendo a las 12 tribus que están en la dispersión, versículo 1. No es para mí, pero me interesa a ver qué saco de acá. Y hay un montón de cosas hermosas. De hecho, yo hace poco en la congregación hice una enseñanza de sabiduría, de Jacobo 3:17, la sabiduría de lo alto, y una de las cosas, en vez de decir, no me acuerdo cómo dice la Reina Valera, es no sé, mansa o algo así, está dispuesta a dialogar. La sabiduría de lo alto, en contraste con la sabiduría del mundo, está dispuesta a dialogar. Me sirve a mí, yo leo Jacobo y me sirve, leo los evangelios y veo cómo se movía el Señor, leo el Antiguo Testamento y veo cómo fue creado el universo, todas las cosas, las expansiones, me sirve, claro que sí, pero no está dirigido a nosotros. Ahora, el contexto inmediato de esto es el contexto lejano. ¿A quién está dirigido? No te digo claves bíblicas, que muchos de los que están escuchando las escucharon hace mucho tiempo, enseñado por una persona que en su momento enseñó estas cosas y estaban bien, pero veo que no lo hacen. Tenemos que arrancar en Mateo 23, porque es todo un mismo diálogo. Esto lo podemos ver en otros evangelios, en Marcos y en Lucas está, el mismo relato. Dice, voy a decir algunos versículos solamente, por ejemplo, 23:1. Entonces Jesús habló a las multitudes y a sus discípulos. ¿A quién les estaba hablando? A los judíos, pero a las multitudes y a los discípulos. ¿Ah? Diciendo, ¿de qué les hablaba? Los escribas y los fariseos se sentaron en la cátedra de Moisés. Haced y guardad todo cuanto digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, etcétera, etcétera. ¿Ah? Sigue hablando el Señor. Les está hablando a la multitud, a los discípulos, sobre los fariseos y los escribas. En el versículo 13 les habla directamente a los escribas, y seguramente había infiltrados ahí escuchando, escribas y fariseos escuchando. Estaba en el templo, esto era en el templo. No lo sé exactamente si en la puerta adentro, estaba en el templo. El versículo 13, seguimos leyendo, y se pueden ver los relatos en los otros evangelios, están muy parecidos, hasta el decreto de la destrucción también, y después también. El 13, 23:13, pero hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, porque no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren entrar, ¿ah? A los que tratan de entrar. Entonces, ahí les está refiriendo a ellos. Y después léanlo, y les da no con un caño, les da con un cañazo. Estaba diciendo. Cambiaban la palabra, sepulcros blanqueados. A mí me encanta ver estas cosas. El 25 dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de afuera de la copa del plato, pero por dentro están llenos de rapiña, ¿no? Fariseo ciego, dice, limpia primero lo de dentro de la copa, ¿no? Y sigue, otra vez 27, hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras, ¿no? Los pone en su lugar, ¿no? ¿Quién era Dios para ellos? Y el Dios que los estaba juzgando y los estaba diciendo lo que eran ciertamente. Sepulcros blanqueados, generación de víboras, engañadores, hipócritas, ¿no? Sigue esto. En el momento, a ver, algo hay anotado acá. Habla multitud, se escribe 24. Esperá, vamos a leer un poquito más. Este relato acá me apasiona. El 34, 23:34. El mismo relato les está hablando ya a los fariseos. 23:34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, él envía. Él era enviado de Dios, pero no lo hacía él, lo hacía Dios, no, él envía. Yo os enviaba. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, de entre ellos mataréis y crucificaréis, está diciendo la profecía. De entre ellos azotaréis en vuestras sinagogas, perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que está siendo derramada.
Le está diciendo el juicio que les toca sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, a quien asesinasteis entre el santuario y la ventana. De cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Los discípulos y la multitud estaban escuchando esto, que les decía, primero a ellos, y el versículo 13 para adelante, lo que les estaba diciendo a estos fariseos. No eran todas cosas bonitas, por el contrario, pero les estaba diciendo la verdad, el Señor hablaba verdad, ¿no? Y después viene, el título dice, lamento sobre Jerusalén. El Señor se está lamentando sobre Jerusalén. Y está hablando, si lo leen el relato, no lo voy a leer yo, pues va a ser larguísimo. Léanlo, está hablando del juicio que les va a tocar algún día, más adelante, en el día del juicio. Y la multitud y los discípulos que estaban escuchando entendían esto. Y a mí se me hace, ¿no? Acá hay un detalle, una cosita. El 24, cuando empieza, dice, se me hace que los discípulos querían calmar un poco. Algunos dicen, el Señor se enojaba. Y vean cuando entró al templo, qué hizo para sacar a los que vendían, ¿no? Y traficaban adentro del templo. Lo sacó a latigazo. Se armó un látigo y lo sacó. Sí que se enojaba el Señor. Una ira santa, por decirlo así. Sí que se enojaba. Está bien enojarse por las cosas de Dios, apasionarse por las cosas de Dios, ¿no? Y se enojó también cuando tuvo que resucitar a Lázaro con la muerte, con el diablo. Pero me llamó la atención el 24, es como que lo quieren calmar al Señor, algo así. Y le dicen, más cuando Jesús salió del templo, y en todos los relatos está igual, lo ven en Marcos, en Lucas, cuando salió del templo y se iba, sus discípulos se acercaron para mostrarle las edificaciones del templo. Estas piedras, qué lindo el templo, esta cosa, ¿no? Era como que le querían calmar un poco, algo así, o algo así, se me hace a mí que es así, ¿no? Más él respondiendo les dijo, ¿no veis todo esto? De cierto os digo, de ningún modo sea dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. El Señor no lo está profetizando. El tiempo verbal que usa acá, esto estaba en los manuscritos de Qumran, lo encontraron así, con este tiempo verbal, lo está decretando. De hecho, en el año 70 después de Cristo, 68, 70, siempre me olvido qué fecha, fue destruido el templo. Hasta el día de hoy está 5, 6 metros bajo tierra y arriba hicieron una mezquita de Omán, nada que ver. ¿Ah? Lo está decretando el Señor. ¿Por qué? Porque Él es Dios en la tierra. Que la esencia, su misma esencia, puede decretar las cosas. Todo un montón de cosas que decretó. Esto aparte, no me quiero meter demasiado porque es otra cosa, ¿no? Yo sé que vos no te distraes, pero por ahí algunos se distraen con estas cosas. A mí me apasiona ver estas cosas, ¿no? Y entonces, viene el versículo 3 que leíste, que dice 24:3. El contexto es todo este. El Señor salía del templo medio enojado, hablándole con... No me imagino que le decían los fariseos, sepulcros franqueados. No, yo me imagino que les gritaba, ¿verdad? El Señor les gritaba enojado, y hicieron medio hasta como calmarlo, parecía. En este contexto, entonces le preguntan, lo podemos seguir después, si querés, el 3, 24:3. Y estando sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos, siguieron caminando, llegaron al monte de los olivos, y en privado, diciendo, dinos, ¿cuándo será esto? ¿De qué estaba hablando el Señor? El día del juicio, el día final, el día del que iban a ser juzgados, iban a ser mandados a la Gehenna, que es el infierno, ¿no? ¿Y cuál será la señal de tu venida? Pregunta 2. Y de la consumación del siglo, pregunta 3. 3 preguntas les están haciendo. No les están haciendo una pregunta, les están haciendo 3. ¿Tá? Y todo esto que está hablando el Señor, ya te lo voy a cortar acá, si querés, después seguimos la próxima. Porque es larguísimo el tema este, pero Apocalipsis, que es la administración que viene, si nosotros vamos a ser rescatados, todo un tema en sí también para tratar eso, como la mayoría creemos, yo sé que algunos no. Yo estoy arriba del 90% convencido de que vamos a ser rescatados de eso del Apocalipsis, ¿no? ¿Viste cuando da el mensaje a las iglesias? Si vencieres, ¿no? Te haré templo en columna en el templo de mi Dios. Si vencieres, te daré tal. Si vencieres, ¿no? Es como que los que están en el Apocalipsis tienen que vencer. Pero Romanos 8 nos habla que nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Qué es un más que vencedor? Eso está en todas las traducciones igual. Alguien que no tiene que pelear para vencer. Ya alguien peleó por nosotros. Entonces nosotros no vamos a estar en el Apocalipsis. Entonces, todo lo que sigue después de ese relato está hablado para gente que se va a quedar en el Apocalipsis. Está referido mucho a estos escribas y fariseos, y algunos sí van a creer. Y van a proclamar el Evangelio hasta el fin de las naciones. ¿Quiénes son? Los 144.000 sellados, que en esa época del Apocalipsis van a hablar la palabra de Dios. Los 2 testigos también. O sea, tenemos que separar las cosas. El Apocalipsis no está dirigido para nosotros. Apocalipsis 1 está hablando que Dios le dijo a Jesucristo, Jesucristo al ángel, el ángel a Juan, para que mis siervos, nosotros no somos siervos, hablando en siervos como una, nosotros somos hijos de Dios, ¿ah? Una referencia de
la administración que les tocaba. Y el Apocalipsis está dirigido para los que no van a creer. Y en esa época, de esa maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Si bien hoy también, a causa del amor, muchos se enfrían. Pero está hablando en esa administración. Le responde 3 preguntas del Señor, yendo de atrás para adelante y de adelante para atrás. Y le responde todas estas cosas. Rumores de guerra y asesinatos, y el padre va a entregar al hijo y los hijos a los padres. Todavía no pasa tanto, ¿sí? Algún caso aislado, justamente una excepción. Pero en ese momento va a ser terrible. Va a morir las 2/3 partes de la población. Las fieras se van a comer, o sea, van a comer a la gente, o sea, va a ser terrible. La luna se va a convertir en sangre. Unas cosas espantosas. El agua se va a convertir en sangre, la luna se va a poner roja. Es terrible lo que va a pasar. Pero nosotros, si creemos que vamos a ser levantados en las nubes como el Señor, no vamos a estar en esa administración. Les está refiriendo, le está preguntando 3 cosas ahí al Señor. Y el Señor se las explica. Brevemente, pero se las explica. ¿Por qué? Porque faltaba revelar todavía. Faltaba revelar quién. A Juan que lo supiera. Faltaba revelar cuando el Evangelio de Juan mismo lo seguía. Estaba el Señor resucitado hablando con Pedro y lo seguía Juan. Se da vuelta a Pedro y dice, ¿y este qué? ¿Y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Y entonces se corrió la voz de que no iba a morir. Pero especifica Juan y dice, pero el Señor no dijo que no iba a morir, dijo, ¿y qué si yo quiero que él quede hasta que yo venga? Sobre esto podríamos hablar muchísimo también, porque nosotros estamos en un tiempo cronológico que empezó en Génesis 1:5, creo, cuando dijo Dios, y sea el día 1, y termina en Apocalipsis 10:6, creo que es, si no me equivoco, cuando dice, y el tiempo no fue más. Hay otra clase de tiempo, se termina el tiempo cronológico. No lo sé cómo va a ser, no lo entiendo. Algunas de las cuales son difíciles de entender, pero no por no entenderlo lo niego. Yo veo que el día 1 fue cuando hizo la luz, que es el Señor Jesucristo, eso, y cuando en Apocalipsis dice, y el tiempo no fue más, se terminó el tiempo cronológico. ¿No? Pero el Apocalipsis en sí es una administración que no nos va a tocar a nosotros. Nos habla está hablando a otra gente, algunos que van a creer, que no fueron judíos, que también van a creer, que algunos directamente de los judíos, que muchos hoy en día están volviendo a la tierra de Israel, sabiendo que se acerca el Ashari Hayamín, que es el último tiempo de las edades que está por terminar. No de las edades, perdón, el tiempo cronológico que está por terminar. Eso se llama cuando vean la rama tierna, dice en otro lado, otro evangelio. Cuando vean la rama tierna, no de la higuera. Eso está hablando del pueblo de Israel específicamente. Hay muchísimo que hablar sobre el tema, pero no nos confundamos, porque primero no fue dirigida a nosotros, los evangelios. Nos cuenta la historia que el Señor estaba hablando a los que vino a hablarle, que eran el pueblo perdido de la casa de Israel. Y después el apóstol Pablo tuvo por profecía también, no por profecía de Dios, por mandato de Dios, pero en profecías de Isaías hablaba del apóstol Pablo. Eso lo podemos ver otro día también, es largo también, pero no está dirigido a nosotros. Y se agarran mucho de Mateo 24 para decir que ya están pasando estas cosas. Sí está pasando cuando dice el principio de dolores, pero aún no es el fin. Cuando dice dolores de parto, principios de dolores, eso sí está pasando. Estamos en principio de dolores. La pandemia que nombraste recién, estas cosas. Estamos en principio de dolores. ¿Y quién lo niega? Ahora, vos tenés hijos. ¿Los principios de dolores fueron el parto? No lo fueron. Fueron principios de dolores. Contracciones, cosas que está. La tierra gime. Hubo 2 terremotos. Nos fuimos 15 días a un lugar y hubo 2 terremotos seguidos. Digo, le pregunté a unos normales todo. ¿Y tan seguido? No, me dice. El último cuando fue, y fue, bueno, el 47 estuvo bravo, ¿no? Que se fue el de Juan, qué sé yo. Pero sí, la tierra está gimiendo, está con dolores de parto, gimiendo hasta la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero sí que estamos en el último tiempo. Pero específicamente, Mateo 24 no está dirigido a nosotros. Podemos aprender de eso, pero no está dirigido a nosotros. Qué poderoso, porque este tema tan importante para entenderlo, que nosotros sepamos quiénes somos, quiénes fuimos desde la creación del mundo y quiénes vamos a ser. Bueno, esta es la última, y porque se nos está yendo el tiempo, igual yo puedo seguir horas. Para nosotros la hora de cenar, pero no sé para quien está escuchando a qué hora, pero bueno, hay que darle un corte. Pero no quiero cortar este tema porque tengo una pregunta que tiene, y es muy poderosa también, por lo menos para nosotros, en la Iglesia de Rosario muchas veces nos hemos preguntado ¿qué nos pasa
no que nos pasa a nosotros, pero sí a los familiares, por ejemplo, ya fallecidos, la abuelita, el tío X, que nosotros pensamos que tenían un corazón dispuesto a escuchar o dispuesto a poner en práctica la palabra de Dios, pero en la práctica no conocieron a Cristo. O sea, nosotros sabemos que no confesaron a Cristo, pero sí nos queda eso de decir, pucha, se va a salvar, no hay eternidad para esa persona, sabiendo que ya está fallecido. ¿Qué opinás vos para cerrar este tema de la salvación? Sí, es una pregunta clásica, ¿no? Clásica pregunta de los cristianos. Nosotros primero no somos quien para juzgar, el juez es Dios. Uno comúnmente dice, conozco, de hecho hoy fue un cumpleaños de la mamá de mi ex cuñado, ¿no? Es una mujer que tiene un corazón de oro, es la madre que todos quisimos tener, ¿no? Una cosa es tierna, buena, no dice malas palabras nunca, no habla mal de nadie, no deja que los demás hablen mal. Sin embargo, no sé bien qué cree, virgencita, esto, lo otro, no, cosa que prohíbe la palabra. Habla la palabra dice sí claramente en griego, no me acuerdo bien ahora, pero hay dos palabras que nos hablan de que una persona escuchó lo suficiente como para creer y rehúsa creerlo, y otra que no escuchó lo suficiente como para creer, pero lo especifica por algo. Hay personas que no escuchan lo suficiente como para creer. Te repito, nosotros no somos quien para juzgar a los de afuera, ya los va a juzgar Dios, especifica esto también en otro lado. Corintios, cuando habla que tenían entre ellos, ¿no?, problemas, y decían, tienen juicio entre ustedes. No pueden arreglar sus problemas entre ustedes, que tienen que llamar a un incrédulo para que arregle sus problemas, ¿no? Pueden arreglar entre ustedes. Nosotros no somos quien para juzgar a los de afuera, dice. Y esos son los que están afuera. Y con esto, vamos a hacer la cortita, Romanos 2, 12 al 16. Vamos a dejar que hable Dios, ¿no? Romanos 2, 12. Porque todos los que sin ley pecaron, cuando se refiere a ley, no se habla de la ley, solamente de la ley escrita en Deuteronomio, Números, Levíticos, ¿no? La ley de Dios, las leyes que Dios habla. Otro tema también. Porque todos los que sin ley pecaron, estamos en Romanos 2:12, sin ley también perecerán. Y todos los que con la ley pecaron, mediante la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, acá está lo que decía al principio, o sea, los gentiles que no tienen, ¿cómo van a tener ley si no fue dada para ellos? Está hablando de otra ley. Está hablando de la ley que habla antes en Romanos 1, cuando dice, no tienen excusa, porque Dios se conoce por medio de las cosas hechas. No tienen excusa. Yo te aseguro, una cosa práctica, vos dejás a dos personas de chiquitos en una isla, ¿no?, y ellos saben que tener relaciones sexuales entre ellos está mal, si son dos hombres. Saben que matarse entre ellos está mal. ¿Por qué? Porque somos hechura de Dios. Y la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. A eso se refiere. 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza cosas de la ley, estos, no teniendo ley, son ley para sí mismos. 15. Los cuales muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Qué mira Dios? El corazón. Dando testimonio juntamente con su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. 16. En el día que Dios juzgue, en ese día, el día del juicio, por medio de Cristo Jesús, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Y 26, 29, para terminar, no quiero hablar yo porque habla por sí mismo esto. Por tanto, si el incircunciso guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tomada en cuenta su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la ley. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión del corazón, por el Espíritu, no por la letra, cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. No somos quien, repito, para juzgar, porque a los de afuera los va a juzgar el Señor. Y yo creo personalmente que la gente que por la ley escrita en su corazón, porque todos somos creación de Dios, hace las cosas que son por naturaleza,
sin tener la ley y no haber escuchado lo suficiente de la ley, yo creo que sí, que tienen vida eterna. Yo creo eso. Si fueron gente, lo que se llama comúnmente muy buena gente, y conozco muy buena gente, que no querían ir a la iglesia porque los curas, porque la virgencita, porque la cosa, por lo que fuera, y tenían razón. Yo no lo entendía todavía. Yo creo eso. Cortito. Por eso que qué poderoso es conocer a Dios para sacarnos también así, o aliviarnos, sacarnos esas mochilas, que cuando uno va conociendo la palabra realmente te va haciendo libre. Y esto es un ejemplo práctico. Cerramos con este ping-pong, que el otro día no se escuchó bien, pero estábamos todos atentos a tus respuestas. No. Y terminamos, sí, no te salvás, va a quedar grabado y bien grabado. Te damos unos pocos minutos para responder este ping-pong. La última vez que pediste perdón. Y casi todas las mañanas, Dios, por los pecados que voy a cometer y no me doy cuenta. Amén. La última vez que lloraste ante Dios. Cuando hace una semana, el domingo pasado, te lo conté, te lo dije, ese ping-pong es el mismo. Y me emocioné toda la semana porque encuentro leyendo Segunda de Pedro, me emocioné ayer también leyendo eso, ¿no? Y un montón de cosas, pero sí, de unas lágrimas. Y el domingo pasado, cuando Dios me dio la revelación de Job, de quién era él, pensando, meditando sobre esta pregunta que vos me hiciste. Así que por culpa tuya. La última oración respondida de Dios. Bueno, por la sanidad de varios amigos. Nos enteramos hoy que una hermana muy querida, Enriqueta, no se tiene que operar. Marta, tu suegra está mejor. Por varias oraciones con el tema de sanidad. ¿Ah? La semana pasada eran otras, ahora estas. Son respondidas, pero no mías solas, sino de la congregación, de muchos, ¿no? Varias oraciones con el tema sanidad respondidas. Falta ahora Leo, tu marido, está medio agonizando ahí, pero ya va a estar bien también. Amén. Saliendo del COVID. Pero qué poderoso es que saber que en nuestra congregación Dios responde, Dios escucha. Un salmo. Vos sos gran salmista. Decime uno. Todo, no me pongas un salmo. Y salmo 1 al 150, todo. Pero bueno, salmo 1 tiene cosas maravillosas. El 19, te dije el otro día, te dije el 19 también porque había estado leyendo. Líbrame de los pecados que son ocultos. La ley escrita en las estrellas, la palabra de Dios escrita en las estrellas. De mi embrión vieron tus ojos, Salmo 107, que vio su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Entonces, todo, no te voy a decir uno, no te la voy a responder. Te digo todo. Bueno, la anulamos. La anulamos, pero no la saco del video. Una parábola. La parábola del sembrador, Marcos 4. Me gusta, muy clara. Una oración de la palabra, de toda la palabra. El Señor en el huerto de Getsemaní. Hoy te lo dije. Cada vez que la leo, la leí 300 veces y emociona. Hágase tu voluntad, Padre, y no la mía. Esa oración, ¿no? Esa oración. Tremenda para hacerla todos los días. En Hebreo 11 habla de la nube de héroes de la fe. Un héroe de la fe de toda la palabra. A lo tres me preguntaste distinto. Te dije Jesucristo, pero ahí no lo nombra. Un héroe de la fe. Tenés razón. Tenés razón. Isaac, Moisés, Elías. Sujeto a pasiones como las nuestras. Sin embargo, oró para que no lloviera y no llovió, y impresionante. Elías, creo que de hecho Elías es uno de los testigos del Apocalipsis, porque se habla de 2 personas que no murieron. De Moisés se dice que murió. Y Elías, y algunos contradicen esto porque ahí mismo, un poquito más adelante en Hebreos, habla de la nube de testigos. Primero que esto de la nube de testigos los agarra a los espiritistas para decir que están flotando alrededor nuestro. Cuando Pedro dice que murió, y Pedro mismo decía, yo procuraré que aún después de mi muerte ustedes entiendan estas cosas. Y quedó escrito, está hablando de eso, ¿no? Nube de testigos por la palabra de Dios. Nada que ver. Pero dice, y todos estos, cuando termina de nombrar a todos estos, dice, y todos estos murieron. Y dentro de eso sí estaba Elías al principio. Pero antes de Elías estaba Dios, entonces Dios también murió. No, todos estos murieron, y hay una palabra que nos había enseñado mucho tiempo, todos con distinción, todos, menos los que dice Dios que no murieron. ¿Quiénes fueron? Dios, por supuesto no va a morir Dios. El primero que nombra en esta lista de testigos
que dice, no, esta nube de testigos es Dios, porque por una palabra de Dios entendemos haber sido constituidos los universos, entonces, Dios murió también. Después creo que el versículo 13 dice, todos estos murieron, más adelante, un poco más adelante. Y no, él no murió, y Elías tampoco murió, está clarísimo eso. Creo que Elías es el testigo de los judíos, porque hay un testigo en Apocalipsis, ¿viste? Que está ahí un testigo para los judíos, uno para los gentiles primero, y otro para los judíos. El testigo de los gentiles creo que es Enoc, otro que no, que los trasladó Dios y no vio muerte. El testigo de los judíos es Elías, que también en un carro de fuego fue transportado y no lo encontraron y se lo llevó Dios. Porque ¿qué hizo? Un héroe de la fe, Elías. Paso, Elías. Wow, sigo aprendiendo. Con tu ping-pong seguimos aprendiendo. Una canción. Por antigüedad y por corazón, Sublime Gracia. La hizo una persona convertida que traficaba a negros, esclavizaba a negros, y cuando se terminó convirtiendo al Señor, tiene del año 1500 esa canción. Sublime gracia del Señor. La cantó hasta Elvis Presley, eso, ¿no? Hasta no la puso en práctica, pobre. Pero, y terminó liberando a la gente de color, les habló la palabra y los convirtió y se hizo una congregación, un alemán. La hizo él. Una canción es Sublime Gracia. La última. Una clave bíblica de tantas que tenés. Una. Sentido común. El otro día sí, el sentido común. Y sin duda, sentido común. Puede haber 50 versículos claros y uno oscuro y me agarro el versículo oscuro. ¿Por qué? ¿Por qué esa manía? Ya que me lo explique. Esa manía de agarrarse el versículo que está oscuro. Hay un montón que la entendemos. No hay nada original de la palabra de Dios. No hay nada hoy original de ¿por qué encuentran un versículo que parece medio oscuro, medio velado, y se apoyan sobre ese versículo, qué sé yo, cuando dice, no permito a la mujer enseñar? Yo estoy estudiando el tema. Yo sé que vos enseñás muy bien, hay muchas mujeres en la congregación que enseñan muy bien. Tenemos un montón de excepciones en la palabra, de mujeres guiaron al ejército y vencieron. ¿Ah? O sea, y se agarran de eso, no permito a la mujer enseñar, van a condenando, agarrados de la letra de la ley, en vez de la misericordia de la ley, que es más ley que la letra, por decirlo así. Una clave bíblica del sentido común. Hay algo que no entiendo, bueno, ya lo voy a entender. ¿Qué sé yo? Porque hay gente que se pudre en vida, por decirlo así. Están muriendo de un cáncer y son grandes creyentes de Dios. No sé, tal vez Dios para mantenerlos humildes. Hay gente que sana a otros y no se pueden sanar a sí mismos. No sé, tal vez porque si se sanan se agrandan. Lo sabrá Dios, no somos nosotros quienes para juzgar estas cosas. Pero sentido común con la palabra. De hecho, la palabra, hablando del Evangelio de Juan, cuando dice el principio era el logos, ¿no? Logos es palabra o discurso, pero también viene la raíz de la palabra lógica. Es lógica, es sentido común. Dios tiene sentido común. Los discípulos andaban con el Señor y tenían sentido común, ¿no? Y se equivocaban y aprendían. Venían los chicos y los sacaban. No, ¿qué hacen? Saquen los chicos. Sean ustedes como ellos. Tienen razón. Sentido común. Nada más. Tremendo, tremendo. Bueno, Robert, te agradecemos muchísimo desde la Iglesia de Rosario que todo este tiempo que te tomaste, el del domingo pasado que no se escuchó también, para nosotros cuatro, mi marido, tu esposa, fue un aprendizaje, fue un ida y vuelta hermoso. Ahora te agradecemos muchísimo este tiempo que sale grabado y el tiempo anterior que charlamos, que oramos, que debatimos. Te agradecemos mucho, que como dije el domingo pasado, sos una persona con un corazón que ama a Dios y que lo pone en práctica. Sabemos que todo lo que vos estás contando y que sabés de la palabra, vos, tu esposa, tu familia, lo pone en práctica y eso es el verdadero testimonio. Nosotros somos cartas vivientes. Así que te agradecemos que con humildad nos evangelices en tu andar caminando, evangelices, hagas discípulos caminando y te agradecemos tu tiempo, el de tu esposa también. Les dejo unos minutos para que se despidan de nuestros oyentes y nos vemos en el próximo video. Yo ya hablé mucho, así que te toca a ella. Despedite vos, yo ya hablé un montón. Bueno, todas las bendiciones y bueno, espero que traiga luz, como Dios es luz, que puedan comprender en sus corazones y poder, bueno, aplicar este pequeño comienzo de conocer a nuestro papá y a nuestro Señor Jesucristo. Nada más. Dios los bendiga grandemente. Amén.
Amén. Y nos quedamos enganchados con muchas preguntas que vendrán en el próximo video. Así que saludos y bendiciones para todos y muchas gracias por estar ahí.